Hay historias que te rompen por dentro. Historias que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la lealtad, el instinto y la voluntad de vivir. Esta es una de esas historias. Y te advierto desde ahora, no vas a salir de aquí siendo la misma persona. Todo comenzó en un lugar donde la naturaleza no perdona. Un territorio salvaje, denso, húmedo, donde cada sombra esconde una amenaza y cada sonido puede ser el último que escuches. En medio de ese infierno verde, un perro caminaba solo. No era grande. No era especialmente fuerte. Pero en sus ojos había algo que pocas criaturas tienen, la negativa absoluta a rendirse. Nadie sabe cómo llegó hasta allí. Quizás lo abandonaron en la carretera más cercana. Quizás se perdió persiguiendo algo y nunca encontró el camino de regreso. O tal vez huyó de algo peor. Lo único seguro es que cuando el sol comenzó a esconderse ese primer día, él estaba completamente solo. Sin collar. Sin nombre. Sin nadie que lo esperara. La selva no distingue entre valientes y cobardes. Simplemente devora a los débiles. Y él lo sabía. Podías verlo en la forma en que movía las orejas, captando cada crujido entre los arbustos. En cómo olfateaba el aire buscando señales de peligro. Cada músculo de su cuerpo estaba en alerta máxima. Porque ahí afuera, un segundo de distracción puede significar la muerte. La primera noche fue brutal. El frío bajó de las montañas como una mano invisible que apretaba todo a su paso. Él buscó refugio bajo un tronco caído, temblando, con el pelaje empapado por la humedad. El hambre ya empezaba a morder su estómago. Pero el hambre era el menor de sus problemas. En la oscuridad, los sonidos se multiplicaban. Gruñidos lejanos. Aullidos que helaban la sangre. Movimientos entre la maleza. Y entonces los vio. Ojos. Docenas de ojos brillando en la penumbra. Una manada de perros salvajes emergió de entre los árboles como fantasmas. No eran como él. Estos animales habían olvidado lo que significaba confiar en un humano. Llevaban generaciones sobreviviendo solos, convirtiéndose en algo más cercano a los lobos que a los perros domésticos. Y no aceptaban intrusos en su territorio. El líder de la manada avanzó primero. Era enorme, con cicatrices cruzando su hocico y una mirada que no conocía la compasión. Gruñó. Un sonido grave, profundo, que retumbó en el pecho de nuestro protagonista. Los demás lo rodearon lentamente, cerrando el círculo. Él podía sentir su aliento caliente. Podía ver sus colmillos brillando bajo la luz de la luna. Tenía dos opciones, someterse o luchar. Agachar la cabeza y rogar por misericordia, o plantar cara sabiendo que estaba en desventaja numérica. La mayoría de los animales habrían elegido lo primero. Pero hay algo en ciertos seres que simplemente no pueden doblegarse. Algo que arde más fuerte que el miedo. Él retrocedió un paso, bajó el cuerpo, y mostró sus propios dientes. Fue como encender una mecha. El ataque fue instantáneo y despiadado. 3 de ellos se lanzaron a la vez. Él esquivó al primero, mordió al segundo en el cuello, pero el tercero lo alcanzó por el costado. El dolor fue cegador. Sintió como los colmillos atravesaban su piel, desgarraban su carne. Rodó por el suelo, se levantó, mordió de nuevo. Pero eran demasiados. Uno lo derribó por detrás. Otro le clavó los dientes en la pata trasera. La sangre comenzó a empapar el suelo. Él luchaba con todo lo que tenía, pero cada segundo que pasaba perdía más fuerza. El líder de la manada esperaba pacientemente, observando, dejando que los demás lo debilitaran. Porque así funcionan las manadas, te desgastan hasta que ya no puedes defenderte. Y entonces llega el golpe final. Estaba a punto de terminar. Él lo sabía. Podía sentir cómo sus piernas comenzaban a fallar. Cómo su visión se nublaba. Pero justo cuando el líder se preparaba para atacar, algo cambió. Un sonido distante.
Un rugido que hizo que toda la manada se detuviera en seco. Venía de la espesura. Algo más grande. Algo más peligroso. Los perros salvajes retrocedieron. El instinto les gritaba que huyeran. Y eso hicieron. En cuestión de segundos, desaparecieron entre los árboles, dejándolo solo. Sangrando. Apenas consciente. Pero vivo. Se arrastró hasta un arroyo cercano. El agua fría le ardía en las heridas, pero también lo mantenía despierto. Bebió hasta que su estómago no pudo más. Lamió sus heridas tanto como pudo. No era suficiente. Necesitaba comida. Necesitaba descansar. Necesitaba tiempo. Pero la selva no regala nada. Los días siguientes fueron una pesadilla constante. El hambre se convirtió en un dolor físico que no lo dejaba pensar en nada más. Intentó cazar, pero sus heridas lo volvían lento. Los pájaros escapaban antes de que pudiera acercarse. Los roedores se escondían en agujeros donde no podía alcanzarlos. Cada intento fallido lo dejaba más débil. Una tarde encontró los restos de un animal muerto. Estaba podrido, infestado de gusanos, despedía un olor nauseabundo. Cualquier criatura sana habría pasado de largo. Pero él no tenía opciones. Comió lo que pudo, ignorando el sabor repugnante, tragando pedazos que apenas podía masticar. Era eso o morir. Y él había elegido vivir. Las heridas se infectaron. La fiebre llegó como una ola ardiente que lo consumía desde adentro. Pasó 3 días tirado bajo un árbol, temblando, delirando, flotando entre la conciencia y la oscuridad. En esos momentos, habría sido tan fácil dejarse ir. Cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Terminar con el sufrimiento de una vez. Pero algo en él se negaba. Algo más profundo que el instinto. Una llama diminuta que seguía ardiendo en algún lugar de su pecho. Quizás era el recuerdo de una voz amable que alguna vez lo llamó por un nombre. Quizás era la imagen borrosa de una mano acariciando su cabeza. O quizás era simplemente la terquedad pura de un corazón que no sabía rendirse. En el 4.º día, abrió los ojos. La fiebre había bajado. Las heridas, aunque feas y supurantes, habían dejado de empeorar. Se puso de pie con dificultad. Las patas apenas lo sostenían. Pero se mantuvo en pie. Dio un paso. Luego otro. Y otro más. Caminó hasta el río. Esta vez no solo bebió. Se metió completamente en el agua helada. Dejó que la corriente arrastrara la suciedad, la sangre seca, el olor a muerte que lo cubría. Cuando salió, era una versión demacrada de sí mismo. Huesos marcados bajo la piel. Pelaje enmarañado y sin brillo. Pero vivo. Contra todo pronóstico, seguía vivo. Aprendió. Eso fue lo más impresionante. Aprendió que ciertos insectos podían comerse sin peligro. Que los frutos caídos, aunque amargos, le daban energía. Que pescando en las partes poco profundas del río, donde los peces quedaban atrapados entre las rocas, podía atrapar algo. No era mucho. Nunca era suficiente. Pero era algo. Aprendió a leer los sonidos. A distinguir entre el chasquido de una rama por el viento y el peso de una pata al posarse. Aprendió dónde encontrar agua limpia y donde el terreno se volvía traicionero. Aprendió a moverse como las sombras, a no llamar la atención, a ser invisible cuando era necesario. Pero la selva seguía probándolo. Una noche, mientras dormía en una cueva poco profunda, el suelo comenzó a temblar. Al principio pensó que era su cuerpo debilitado jugándole una mala pasada. Pero luego escuchó el rugido. Grave. Profundo. Inconfundible. Un jaguar. El depredador apareció en la entrada de la cueva. Enorme, musculoso,
con un pelaje dorado cubierto de manchas negras que parecían pintadas por la mano de un artista. Sus ojos verdes brillaban con inteligencia y hambre. Este no era como los perros salvajes. Este era un cazador perfecto. Una máquina de matar diseñada por millones de años de evolución. No había escapatoria. La cueva solo tenía una salida y el jaguar la bloqueaba completamente. Él retrocedió hasta tocar la pared de roca con el lomo. El felino entró lentamente, saboreando el momento. No tenía prisa. Sabía que su presa estaba acorralada. Pero ocurrió algo extraño. El jaguar se detuvo. Ladeó la cabeza, observándolo con una expresión que casi parecía curiosidad. Olfateó el aire. Se acercó un poco más. Tan cerca que él podía sentir el calor de su cuerpo. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, el felino simplemente se dio la vuelta y se fue. Nunca supo por qué. Quizás el jaguar acababa de comer y no tenía hambre. Quizás detectó algo en él, alguna señal de que no valdría la pena el esfuerzo. O quizás, solo quizás, incluso los depredadores más feroces reconocen cuando otro guerrero ha ganado el derecho a vivir. Las semanas se convirtieron en meses. Su cuerpo cambió. Los músculos, aunque delgados, se volvieron como cables de acero. Cada movimiento era eficiente, calculado. Las heridas sanaron, dejando cicatrices que contaban su historia. Ya no era el perro perdido que llegó a la selva. Se había convertido en algo más. Algo salvaje. Algo que pertenecía a ese lugar. Pero la soledad pesaba. Hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Él había logrado lo primero, pero lo segundo seguía fuera de su alcance. Las noches eran las peores. Cuando todo se quedaba en silencio y solo quedaba él y sus pensamientos. Recordaba retazos de otra vida. Una casa. Un cuenco con comida. Una voz que lo llamaba. Eran imágenes borrosas, como sueños medio olvidados. Pero dolían. Una tarde, mientras bebía del río, escuchó algo diferente. Voces humanas. Se paralizó. No había escuchado ese sonido en tanto tiempo que por un momento pensó que lo estaba imaginando. Pero no. Eran reales. Venían de río arriba. Se escondió entre la vegetación y los observó pasar. Eran 3 personas. Cargaban mochilas grandes y caminaban con dificultad por el terreno irregular. Hablaban en voz baja, parecían cansados. Algo en él quiso salir corriendo hacia ellos. Quiso dejarse ver. Quiso recordarles que existía. Pero el miedo lo detuvo. Los humanos lo habían traído hasta aquí de alguna forma. ¿Y si lo hacían de nuevo? ¿Y si lo lastimaban? Se quedó quieto, observando hasta que desaparecieron en la distancia. Cuando ya no pudo escuchar sus voces, sintió un vacío enorme en el pecho. Había elegido la seguridad sobre la conexión. Y aunque era la decisión lógica, dolía de una forma que las heridas físicas nunca podrían igualar. Pasaron más semanas. Estaba cazando cerca del límite de su territorio cuando encontró algo que le heló la sangre. Huellas. Huellas de perros. La manada había regresado. Y esta vez eran más. Muchos más. Los vio esa misma noche. Se habían multiplicado. Nuevos miembros se habían unido. Pero el líder seguía siendo el mismo. Esa bestia enorme con las cicatrices en el hocico. Y cuando sus ojos se encontraron a través de la oscuridad, él supo que el líder lo recordaba. Que había estado esperando este momento. No podía huir para siempre. El territorio era limitado. Más temprano que tarde, se encontrarían de nuevo. Y esta vez, con tantos en la manada, no habría escapatoria. Tenía que tomar una decisión. Podía intentar alejarse lo máximo posible, adentrarse más en la selva, buscar un nuevo territorio.
o podía enfrentarse a su pasado de una vez por todas. Eligió quedarse. Pasó los siguientes días preparándose. Comió todo lo que pudo encontrar, recuperando fuerzas. Estudió el terreno, buscando ventajas. Encontró un lugar donde el río formaba un estrechamiento entre dos paredes de roca. Allí, los números no importarían tanto. No podrían rodearlo como la última vez. Cuando los volvió a ver, no huyó. Los enfrentó directamente. Se plantó en su camino y no se movió. El líder de la manada gruñó, sorprendido por el desafío. Los demás comenzaron a rodear, pero él retrocedió estratégicamente hacia el estrechamiento del río. Los estaba guiando exactamente a donde quería. Cuando el primer perro atacó, estaba listo. Lo esquivó y usó el impulso del animal para empujarlo hacia el agua. La corriente era fuerte en ese punto. El perro desapareció río abajo, luchando contra las aguas. El segundo atacante recibió una mordida precisa en la garganta. Cayó, jadeando, fuera de combate. Los demás dudaron. Esto no era lo que esperaban. Este no era el animal débil y asustado de hace meses. Este era un guerrero. Endurecido por el sufrimiento. Forjado por la supervivencia. Y no iba a caer fácilmente. El líder de la manada finalmente atacó personalmente. Fue como el choque de dos tormentas. Ambos animales se lanzaron al mismo tiempo, colisionando en el aire con una fuerza brutal. Rodaron por el suelo, mordiéndose, desgarrándose, peleando con una ferocidad primitiva. Era más grande. Era más fuerte. Pero él era más rápido. Más desesperado. Tenía más que perder. Encontró una apertura y la aprovechó. Sus dientes se cerraron alrededor del cuello del líder. No con suficiente fuerza para matar, pero sí para enviar un mensaje claro, podía hacerlo si quería. Mantuvieron esa posición durante segundos que parecieron horas. El resto de la manada observaba en silencio. Esperando. Finalmente, él soltó. Se apartó. Le dio al líder la oportunidad de retirarse con dignidad. Y para su sorpresa, el enorme perro lo aceptó. Se alejó lentamente, sin romper el contacto visual, y la manada lo siguió. Había ganado. No solo la pelea, sino el respeto. Ese territorio era suyo ahora. Lo había conquistado con sangre y dolor. Se había ganado el derecho a existir en ese lugar. Los meses siguientes fueron diferentes. La manada lo dejó en paz. Incluso comenzaron a respetar sus límites. Ocasionalmente se cruzaban en la distancia, pero no había hostilidad. Solo un reconocimiento mutuo. Guerreros que habían probado el temple del otro y habían encontrado igualdad. Pero algo seguía faltando. La soledad continuaba siendo una sombra que no podía sacudirse. Había conquistado la selva, había sobrevivido a lo imposible, había derrotado a sus enemigos. Pero, ¿para qué? ¿Para seguir vagando solo hasta que la edad o una herida lo alcanzara? Un día, mientras descansaba junto al río, escuchó un sonido débil. Un gemido pequeño, casi imperceptible. Se levantó y siguió el sonido hasta encontrar su origen. Entre unas raíces expuestas, había un cachorro. Pequeño, tembloroso, cubierto de barro. Completamente solo. Se acercó con cuidado. El cachorro lo miró con ojos enormes llenos de miedo. Podía verlo intentar decidir si debía intentar huir. Pero estaba demasiado débil. Demasiado asustado. Demasiado joven. Él se tumbó a unos metros de distancia. No se acercó más. Solo se quedó ahí, siendo una presencia. Mostrándole que no era una amenaza. Pasaron horas así. El cachorro eventualmente se durmió, agotado. Y él se quedó despierto, vigilando. A la mañana siguiente, el cachorro seguía ahí. Todavía débil, pero vivo.
Él le llevó comida. Un pez que había atrapado. Lo dejó cerca y se alejó. El cachorro se acercó cautelosamente y comió. Era un comienzo. Día tras día, la confianza creció. El cachorro comenzó a seguirlo. Al principio a distancia, luego más cerca. Él le enseñó dónde encontrar agua limpia, qué plantas evitar, cómo detectar peligro. Le enseñó todo lo que había aprendido a través del sufrimiento. Y algo cambió en él. El peso de la soledad comenzó a aligerarse. Tenía un propósito ahora. Alguien que dependía de él. Alguien a quien proteger. Ya no estaba solo en esta guerra por la supervivencia. Una tarde, sentados juntos mirando el atardecer, el cachorro se recostó contra su costado. Era un gesto simple, pero significaba todo. Confianza, compañía, familia. Él había venido a esta selva roto y abandonado. Había enfrentado el hambre, el dolor, la muerte misma. Había luchado contra manadas enteras y depredadores mortales. Había caído tantas veces que perdió la cuenta. Pero cada vez se había levantado. Cada vez había dado un paso más. No porque fuera el más fuerte. No porque fuera el más grande. Sino porque dentro de él ardía algo que la selva no podía apagar. Una voluntad inquebrantable de seguir adelante. De negarse a caer. De convertir el sufrimiento en fuerza. Ahora, con el cachorro a su lado, finalmente entendió por qué había sobrevivido. No era solo para él. Era para este momento. Para poder pasar adelante lo que había aprendido. Para asegurarse de que otro ser no tuviera que enfrentar la oscuridad completamente solo. El sol se hundió detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura. La selva comenzó su sinfonía nocturna. Pero esta vez, cuando la oscuridad llegó, él no sintió miedo. Tenía cicatrices que contar su historia. Tenía sabiduría ganada con dolor. Y tenía a alguien por quien valía la pena seguir luchando. La manada podía acechar en las sombras. Los depredadores podían rugir en la noche. La selva podía lanzar lo que quisiera contra él. Ya no importaba. Porque había aprendido la lección más importante de todas. A veces, la victoria no se trata de nunca caer. Se trata de levantarte una vez más que las veces que te derriban. Y él se levantaría. Siempre.